Pública, la doctora Amelia Flores, la señora viceministra técnica del Ministerio de Salud, doctora Lucrecia Ramírez, y el señor viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud, el doctor Francisco Coma. Muchas gracias a quienes siguen esta conferencia de prensa por Canal de Gobierno y las distintas transmisiones de los medios de comunicación. Iniciamos. Muy buenas tardes, señores y señoras periodistas y público que nos escucha y nos ve en los diferentes medios. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos place mucho dar a conocer el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que como ustedes bien saben, hoy fue entregado oficialmente al señor presidente. Él lo hizo del conocimiento de todos y nosotros el día de mañana vamos a hacer entrega del mismo a la Comisión de Salud del Congreso y a todos los entes que lo necesiten y que lo puedan bajar de la página, como fue anunciado también el día de hoy. Creo que es importante, aunque ya muchos tienen en sus manos esta presentación, que conozcan cuál ha sido el camino que hemos llevado desde el año pasado, desde el mes de agosto, septiembre aproximadamente, cuando finalizamos con una firma en el mes de septiembre el acuerdo con COVAX, que es una plataforma mediante la cual algunos países de Latinoamérica estamos teniendo la oportunidad de poder contar con vacuna de primera mano. En octubre, como ustedes bien saben, y está ahí, ya nosotros dimos el primer anticipo a través del Fondo Rotatorio de la OPS. Luego se formó el Comité Nacional de Vacunación COVID-19 en el mes de noviembre. A partir de esa fecha, el comité ha trabajado incansablemente. Este es un comité interinstitucional, multisectorial, en el que participa no solamente el Ministerio de Salud, sino muchos expertos en vacunas, en infectología. Hay representantes de la cooperación internacional, expertos en los temas, y la iniciativa privada. En el mes de diciembre ya iniciamos a través de la plataforma COVAX y a través de contactos bilaterales con fabricantes de vacunas, acuerdos de confidencialidad, el cual procedimos a firmar con las diferentes empresas productoras. En el mes de enero ya contamos con la ley de adquisición de vacunas y ya, como ustedes bien saben, ya hay avances a partir de esas fechas en las negociaciones o conversaciones con diferentes empresas productoras. En este mes de febrero, el día de hoy, estamos lanzando el Plan Nacional de Vacunación en base a todo este recorrido. Y aquí creo que es importante agradecerle a todos los integrantes del Comité Nacional para la Vacunación COVID, ya que este plan no hubiera sido posible sin la intervención y el trabajo coordinado de todos ellos. En el mes de marzo esperamos ya estar activos en el proceso de vacunación en base a lo planeado y en base principalmente a lo ofrecido por la plataforma COVAX de la primera entrega de vacunas. Hay componentes esenciales para asegurar el éxito del Plan Nacional de Vacunación y aquí tienen que ver no solamente el respaldo político, sino todo este proceso de componentes importantes que incluyen la planificación, todos los procesos de coordinación, la capacitación del personal vacunador, que aquí, aunque nosotros vayamos a trabajar principalmente con personal de salud, este es un proceso diferente a los que estamos acostumbrados y necesitamos contar con vacunadores capacitados en la misma. Como ustedes pueden ver ahí, para todo este proceso, todo ese círculo, tiene como objetivo realizar un proceso de vacunación segura y a través de un monitoreo y un seguimiento cercano de todos los procesos. Entre los objetivos que se plantearon para el Plan Nacional de Vacunación, tenemos los siguientes. Primeramente, mantener la integridad del sistema de salud
¿Por qué nos referimos a este? Porque ellos son el personal que vamos a vacunar como el primer grupo, o sea, en la primera línea. Luego esto nos va a ayudar a disminuir principalmente la mortalidad y la carga de enfermedad severa. Y con esto hablamos también de evitar contagios, o sea, bajamos la morbilidad también importantemente. Disminuir el impacto socioeconómico y proteger la continuidad de los servicios básicos, así como disminuir la transmisión del virus en la población en general. Como les mencioné anteriormente, fuimos notificados a través de COVAX que a Guatemala se le asignó la vacuna de AstraZeneca como primer lote, o sea, nosotros estamos comprometidos en esta plataforma para contar con 6.6 millones de vacunas que podrá servir para vacunar a 3.3 millones de personas de la población. Se nos asignó a AstraZeneca porque era la que se encuentra más disponible en ese momento, por lo cual fue asignado. Inicialmente se habló de una primera entrega, que eso no quiere decir que una sola vez, pero esta podría estar en base al acuerdo y a la carta recibida entre 847.200 dosis a 1.432.800. Esto va a variar en una primera entrega, puede ser que a las siguientes 2 semanas o 3 recibamos otras y así. Como lo mencionamos aquí, esta se va a recibir de forma escalonada en base a la producción que está teniendo la empresa que nos está proveyendo. Dejaré a la doctora Ramírez para que nos hable sobre los diferentes grupos de población a vacunar. Muy buenas tardes. Efectivamente, y algo que ha causado un poco de ansiedad conocer es ya la definición de las poblaciones a vacunar por fases. Y algo muy importante de explicar es la razón de por qué se va a hacer por fases. Nosotros podríamos hacer una campaña de vacunación masiva como se ha hecho con anterioridad. Sin embargo, debido a la disponibilidad de vacunas a nivel global, se va a ir haciendo por fases de acuerdo a cómo vayamos recibiendo las dosis de vacunas asignadas. De esta manera hemos dividido en 4 fases de vacunación. En la primera está claramente definida de acuerdo al objetivo que es mantener la integridad del sistema de salud, y aquí hablamos de los trabajadores de los establecimientos de salud que atienden directamente a los pacientes COVID-19, que son los que están en primera línea, luego trabajadores de establecimientos de salud que no estaban incluidos en la anterior fase y que trabajan a nivel comunitario como apoyo en el manejo del COVID. Aquí estamos hablando, por ejemplo, las personas que están haciendo los hisopados, que están detectando los casos en la comunidad y que nos están apoyando en el manejo de los mismos. Luego, los estudiantes de Ciencias de la Salud y afines que van a iniciar a hacer prácticas en los establecimientos de salud. Cuerpos de socorro, bomberos, paramédicos, ambulancias, incluyendo los cuerpos de socorro de la CONRED, trabajadores de funerarias, personal que labora en instituciones de adultos mayores, es decir, en los asilos, las personas internadas en estos hogares o instituciones de adultos mayores y los trabajadores del sector de salud administrativos no incluidos en las subfases anteriores y que tengan factores de riesgo. En la fase 2, que su objetivo es disminuir la mortalidad y carga de enfermedad severa, aquí ya nos concretamos o ampliamos más hacia lo que son los adultos mayores de 70 años y mayores de 50 que tengan comorbilidades. Aquí pues describimos qué tipo de comorbilidades pueden ser esas, que representan para ellos pues un riesgo mayor al contraer la enfermedad. Y luego los adultos entre 50 y 69 años. Siguiente, por favor. En la fase 3 y 4, el objetivo es disminuir el impacto socioeconómico y proteger la continuidad de los servicios básicos. Aquí hablamos del resto de trabajadores del sector
de seguridad, de municipalidades, de policías, soldados, sistema penitenciario, etcétera. Trabajadores de las municipalidades, de la electricidad, agua, recolección de basura, y trabajadores del sector de educación, maestros a nivel primario, básico, universitario, incluyendo los funcionarios del Ministerio de Educación, y trabajadores del sector de justicia. Y en la fase 4, los adultos que van de 40 a 49 años y de 18 a 39 años. En esta hacemos un resumen básicamente sobre lo que son las fases y las poblaciones para vacunar según la prioridad. Aquí pues ya unimos cada una de las subfases y vemos el número estimado de personas y el número estimado de dosis que serían, tomando en consideración si es la vacuna que utiliza 2 dosis. Okay. Siguiente. El personal de salud con prioridad para vacunación en la primera fase, el doctor Coma va a ampliarles al respecto. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a todos su presencia, específicamente con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema de salud, que es prioritario para poder darle continuidad a los servicios y a la atención de los pacientes. Se definió que deberíamos empezar con el personal de primera línea, es decir, quienes están atendiendo en forma directa a los pacientes COVID. Esto incluye personal médico, paramédico, personal técnico, personal de intendencia y todas aquellas personas que pueden tener un contacto directo con los pacientes. Específicamente, lo que sí quisiera resaltar es que todo dependerá del número de vacunas que se tengan disponibles, porque en principio el objetivo sería poder alcanzar a cubrir a todo el personal de salud, porque son los que tienen un mayor nivel de exposición ante los casos de COVID. Pero está planificado en su totalidad este personal de primera línea y, como vieron en las subfases de la etapa 1, contemplado el terminar de vacunar a todo el personal de salud. Aquí estamos hablando de un esfuerzo multisectorial, no estamos hablando solo del personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, sino que se está hablando de todo el personal que incluye otros sectores de atención, como puede ser el Seguro Social, el sector privado de salud y algunas otras instancias como Sanidad Militar. Específicamente se ha trabajado en los protocolos de desarrollo de los centros de vacunación dentro de los hospitales. A tal efecto, quisiéramos también mencionar la siguiente, por favor, que lo que estamos considerando es que esta integración de los comités de vacunación dentro de los hospitales ya están totalmente preparados para, en cuanto tengamos las vacunas recibidas, podamos nosotros muy rápidamente iniciar estos procesos de vacunación. A fin de esto, se agradece de parte del Ministerio el excelente esfuerzo hecho por cada hospital, quien ha identificado a las personas claves o a las personas de primera línea y que han además generado una estructura de un plan de vacunación que por ahí debe estar reflejado en algunas gráficas, en donde nos garantizamos un promedio de vacunación no menor de 400 personas diarias por hospital. Esto podría significar que si todo camina sobre lo planificado, en aproximadamente un periodo de 8 a 10 días y dependiendo de las dosis disponibles de vacunas, estaríamos terminando con la primera ronda de vacunación a nivel de hospitales. Aquí específicamente sí quiero resaltar que los hospitales cuentan con recurso humano. Los hospitales tienen integrado lo que se llama un comité de prevención o control de infección asociada a la salud, que se traduce en nosocomiales en la gráfica, y aquí ellos son quienes están generando toda la estructura de acercamiento, identificación, promoción y registro para que el personal tenga acceso de una forma ordenada y planificada a la vacuna. ¿Qué es lo que pretendemos? Todas las personas tendrán una cita previa
para ser vacunados. Ya luego verán ustedes cuál es el sistema tecnológico que se está utilizando, pero aquí queremos trabajar bajo un concepto de cita para que la gente tenga, primero, optimización en el tiempo que va a disponer para ser vacunado. Estamos estimando que una ronda de vacunación nos puede llevar alrededor de 1 hora. Y por lo tanto estamos ubicando puntos de atención dentro de los hospitales cercanos a las unidades o con cuartos de atención para la reacción para reacciones adversas. En ese sentido, tenemos ya también un listado de todos los colaboradores de salud que han aceptado recibir la vacuna. Recordemos que la vacunación es voluntaria, no es obligatoria. Para aquellas personas o colaboradores de salud que decidieron aceptar la vacunación, se les pide que firmen un consentimiento informado y a la vez, si no quieren ser vacunados, también les pedimos que firmen un documento en el que dicen y expresan que no desean ser vacunados. Este es un acto, como les digo, plenamente voluntario y lo que nosotros estamos haciendo es poner a disposición de todo el mundo el programa de vacunación. La siguiente. Hay toda una estructura tecnológica, una plataforma de tecnología. Estos programas de vacunación masiva no funcionan si no existe una plataforma tecnológica que soporte tanto el ingreso de datos como la estructura de organización para los procesos de vacunación ordenados y, por supuesto, para el posterior registro. De mi parte, eso es. Si tuvieran alguna duda en relación a hospitales, estamos para servirles. Vamos a regresar a la presentación. Bueno, aquí creo que es importante que observen el por qué la importancia de la vacunación en adultos mayores. Y como ustedes pueden observar, y dejamos en un círculo rojo, la población de 80 años y más representan el 23.7% de las personas que han fallecido por COVID. Creo que este es un dato bien importante porque esto contribuye a la priorización de estos grupos etarios. Acordémonos que también en Guatemala es un grupo pequeño, pero las causas de mortalidad también tienen muchísimo que ver con otras condiciones que ya el adulto mayor va presentando, ¿verdad? Entonces, consideramos que la población entre la población del 50 a 80 años y más, tenemos un 77% de las muertes reportadas por COVID desde el inicio de la epidemia. O sea, es aquí donde hemos observado el mayor número de casos, por lo que creemos que son poblaciones prioritarias. Hemos dejado un poco fuera las personas de 50 a 59 años como en la primera fase de la vacunación, debido a que aquí tenemos el 6.2%. Sin embargo, en estos grupos también estamos priorizando a todos aquellos que en estos rangos de edad presenten alguna condición crónica o de riesgo que lo clasifiquen como beneficiarios para recibir la vacunación, y así en todos los grupos etarios. Como pueden ver, los grupos de menores de 39 años han representado menos del 1% de la mortalidad a nivel general. En esta diapositiva podemos observar una línea de tiempo preliminar para el programa de vacunación contra COVID-19. Aquí, como podemos ver en la fase 1, que es el personal de salud, este es un tipo de vacunación que va a poder realizarse de forma más fácil, porque es personal que está dentro de los servicios, que ya se cuenta con un diagnóstico para poder considerar el número de personas que van a ser vacunadas, y cada uno de los hospitales, como lo refirió el doctor Coma, se ha preparado para poder contar con las áreas de vacunación y las áreas de observación de posibles efectos adversos, que son muy pocos los reportados, pero que las indicaciones requieren que tengamos esa fase de observación que varía entre 15 a 30 minutos.
Luego ahí, como pueden ver, tenemos a las personas mayores de 70 años en la que podríamos requerir un término de 6 meses para vacunar, y todo esto, como lo menciona el título de la diapositiva, es preliminar dependiendo de la cantidad de vacunas que vayamos a estar recibiendo. Como ustedes bien saben, el personal de salud es importante para todos, para toda la población, pero principalmente para el Ministerio de Salud, y es por eso que nos hemos enfocado en esta población. Vamos a dejar al doctor Manolo Vicente para que tengamos la oportunidad de recibir de primera mano la forma en que vamos a utilizar el registro. La verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de este tema, porque ha sido una plataforma, una estrategia que ha sido diseñada dentro del equipo del Ministerio de Salud. Así que, por favor, doctor. Muy buenas tardes, estimadas autoridades. Muchas gracias por la oportunidad de poder presentar el sistema de información que vamos a utilizar para este desafío del Ministerio de Salud. Para el país es sumamente importante tener un control específico, no solo de las personas, sino también del uso de la vacuna. Es importante comentarles a ustedes que hemos definido 2 grandes macroprocesos, uno que tiene que ver con el proceso de la preparación. En esta etapa está toda la parte del registro de población, que dicho de otra manera, nosotros lo hemos denominado de manera popular y comparado a un proceso de empadronamiento. Es decir, en esta etapa de registro nosotros esperamos que el sistema pueda tener la posibilidad de poder registrar a todas las personas con base al cumplimiento de los criterios de las fases que ya fueron expuestas. El sistema tendrá la oportunidad entonces, con base a los datos ingresados, poder tener la programación de vacuna y biológico que se requiera, tanto en cantidad como en el manejo de la cadena de frío que se requiera. En ese sentido, el sistema estará definiendo y estableciendo cuántos equipos de vacunación debemos tener organizados por cada centro de vacunación, y establecerá también las fechas relacionadas al día y el momento de vacunación de las personas. Este proceso nosotros lo vamos a vincular muy similar al proceso del programa de Bono Familia, en el cual el sistema de salud va a enviar un mensaje de texto a cada uno de los beneficiarios de la vacuna, quienes estarán enterando a través de este mecanismo la fecha, el lugar y el horario en el que se debe presentar al centro de vacunación. La segunda etapa, que es para nosotros la más importante, es el momento de la vacunación. En este proceso, el registro va a iniciar con el control de la vacuna. Nosotros vamos a manejar en el sistema de información la trazabilidad del biológico, que lo que significa es que vamos a tener la oportunidad de que desde que recibamos el biológico en el Centro Nacional de Vacunas del Ministerio hasta el componente de la vacunación de la persona. La vacuna, a través del número de lote, la vamos a poder seguir y poder tener entrega de cuentas en cuanto a nosotros nos soliciten la fiscalización de la ubicación o en qué estado se encuentra la vacuna. Y por último, pues el componente ya de la acción de la vacunación en el momento de cada proceso, y en esta parte es importante mencionarles que vamos a tener y tenemos ya la oportunidad de tener un enlace con el RENAP, en el cual vamos a hacer una verificación del dato de las personas para poder tener certeza de que la persona que vamos a vacunar efectivamente es la persona a la que le corresponde según nuestra base de datos, pero también cotejada por el sistema de información oficial del país, que en este caso es el RENAP. En esa parte de interfaz de comunicación entre un sistema y otro nos va a permitir poder tener el control de que las personas que vacunemos efectivamente son las programadas. Al final, el sistema, como ustedes pueden notar, va a tener un pasaporte, el cual es un pasaporte digital, que aparte vamos a entregar una constancia impresa. Sin embargo, nuestro pasaporte va a estar basado principalmente en un código QR, el cual se va a poder implementar de manera automatizada luego de la vacunación de cada persona. Este sistema lo que va a permitir es poder que cada persona que requiera imprimir su constancia lo pueda hacer las veces que lo necesite o con base a los requerimientos o requisitos por cualquier gestión, o en este caso si viaja a algún otro país en donde la condición para el requisito sea para ingresar a otros países la vacunación. Entonces este proceso de constancia le va a permitir a las personas poder
poder tener un pasaporte en el cual va a poder realizar acciones o actividades o bien transportarse a otros países si eso se requiere. En conclusión, nosotros diríamos que el sistema de información cumple todos los estándares de seguridad informáticos que correspondan para poder hacer el cuidado de la información que vamos a resguardar, y lógicamente el sistema de información va a estar disponible para poder publicar a toda la población los avances en las coberturas, a qué tipo de población estamos vacunando y cuánto es lo que nos hace falta según el plan que se está publicando en este momento. Me quedo hasta acá y si hay alguna pregunta o alguna duda, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Sigamos. Acá en el flujo de distribución. Acá entonces nos vamos a referir en este momento a lo que es el flujo de distribución de las vacunas, la cadena de logística de distribución de las mismas. Existe en este momento pues dos formas de hacer la distribución de las mismas. Uno es a nivel centralizado, el cual a través de su ingreso, regresemos por favor, a través de su ingreso al Centro Nacional de Biológicos, de este se distribuye a las áreas de salud y de las áreas de salud hacia los hospitales y a los distritos de salud. De acá se distribuye a su vez hacia los puestos, centros y centros de vacunación, así como a los servicios del Seguro Social o hacia los otros lugares hacia donde nosotros vayamos a distribuir la vacuna en el momento de que ya se tengan establecidos los puestos de vacunación. La cadena de frío, como hemos venido mencionando a lo largo de estas conferencias que hemos tenido con ustedes, se establece en dos niveles, a nivel central, que es a nivel del Centro Nacional de Biológicos, en donde tenemos una reciente ampliación del cuarto de refrigeración, con lo cual llegamos a una capacidad bastante elevada para poder almacenar vacunas, como ustedes lo pueden observar en esta diapositiva, y a nivel de las áreas de salud también contamos con algunos otros cuartos fríos con una capacidad un poco menor, pero con todos los requerimientos necesarios para poder mantener el nivel de temperatura adecuado para cualquiera de las vacunas que en este momento se están fabricando. Acá estoy hablando desde las que van desde +8 hasta -86 grados de temperatura que tenemos. Y los distritos y los servicios en donde ya se maneja pues en unas hieleras especiales, las cuales contienen sus termómetros para mantener realmente el nivel de temperatura adecuado y hasta llegar al objetivo, que es la persona que va a ser vacunada. Todo esto se hace a través de un registro constante de la temperatura, de un manejo adecuado de los biológicos, con la experiencia que tiene todo nuestro personal de salud a lo largo de más de 15 años de estar trabajando en el tema de vacunación. O más. Sí. Sigamos. La distribución de las áreas en centros de vacunación. Este es un punto muy especial. Como ustedes pudieron observar, y lo que les presentó el doctor Coma, es para la primera fase del inicio del plan de vacunación, en donde nos estamos centrando en lo que es personal de salud. Este va a ser vacunado en hospitales y en los servicios de salud del ministerio. Las siguientes fases, estas representan un poco de un grado de dificultad, por lo que hemos trabajado fuertemente en lo que es la logística para poder implementar puestos de vacunación grandes en los cuales podamos, por medio ya de las citas que mencionaba el doctor Vicente, poder programar cierta cantidad de personas que puedan llegar a unos lugares en los cuales se puedan mantener todas las recomendaciones de prevención de contagio de COVID. En términos generales, la distribución de estos centros serían los lugares en donde van a ser la espera, que esperamos que no pase más de 3 minutos en esa cola, un control de ingreso en donde se va a revisar, se va a cotejar que realmente la persona que está en ese momento llegando sea la que representa ese DPI.
Luego, verificación de estos datos personales y, por supuesto, a su ingreso se les va a estar tomando temperatura y se les va a proporcionar gel para que se puedan desinfectar. Luego llega a un área de orientación y consentimiento informado, en donde se les va a informar sobre las características de la vacuna que van a recibir, cuáles son los efectos y qué se espera y cuáles pudieran ser sus reacciones adversas para que la gente conozca al respecto. Y luego se les informa de que van a firmar un documento si están de acuerdo en recibir la vacuna. Luego pasan al registro del sistema de información, en donde se empieza a elaborar el certificado o pasaporte de vacunación y pasa a las unidades de vacunación, en las cuales esperamos que no sean menos de 6 estaciones de vacunación para que se puedan estar vacunando simultáneamente a varias personas a la vez. Posteriormente a esto, por cuestiones técnicas, tenemos que observar realmente a las personas entre, como manifestaba el doctor, entre 15 a 20 minutos y hasta 30 minutos para observar que no vayan a haber reacciones adversas a la vacuna, puesto que es una vacuna nueva y pues es por seguridad de las personas. Y posteriormente a esto, si no hay ninguna reacción, entonces ya la persona puede salir y ya con su certificado en mano. Y todos estos centros van a estar ubicados en áreas que vamos a evaluar, que cuente con áreas amplias, ventiladas y que tengan ciertos requisitos, como lo son los siguientes: acceso para personas con discapacidades, seguridad perimetral, acceso restringido según las fases del plan de vacunación, es decir, si no tienen su cita, entonces no van a poder pasar hasta que les toque. Acceso de transporte público y parqueos cercanos para las personas que acudan al mismo, parqueos internos para el personal de salud y personas de tercera edad y ambulancias, lo máximo que esté a 15 minutos de distancia de un centro de atención de la red de salud, por cualquier cuestión de que tuviéramos que trasladarlo por alguna reacción adversa severa. Que se tenga ventilación natural cruzada en todas sus áreas, que haya iluminación perimetral, porque no sabemos si vamos a tener que vacunar 24 horas o solamente 8 horas diarias. Cámaras de control de vigilancia, flujo unidireccional de las personas, es decir, nadie puede regresarse ya que entró, ya vamos todos para adelante, y puntos de acceso a internet, así como van a estar señalizadas todas las áreas. La coordinación intersectorial en este momento para la aplicación de esta fase va a ser de suma importancia. Acá es un trabajo en el cual tenemos que coordinar con todos los ministerios, con entidades públicas, privadas y con todas las organizaciones que nos puedan apoyar para poder poner en marcha este plan. Eso ya estamos. Y luego de esto ya vendría lo que es los medios de comunicación, pues que vamos a utilizar todos los medios posibles: radio nacional, local, comunitaria, perifoneos, redes sociales, televisión y todos los que ustedes manejan y saben que existen, por medio de los cuales vamos a estar informando en qué fase vamos y vamos a estar presentando los análisis de avance en la vacunación y por supuesto para que conozcan cómo va la implementación del plan, para que conozcan cuáles van a ser los lugares en donde van a estar ubicados estos centros de vacunación. Y luego ya se integra lo que es el tema del monitoreo. El monitoreo se hace con el objetivo de poder verificar que este plan se vaya llevando a cabo en el tiempo y con los lineamientos técnicos que han sido emanados después de todo el análisis y el trabajo que se ha llevado a cabo. Y para esto pues existe la unidad especial del CIAS, que es la USME, la Unidad de Supervisión y Monitoreo, Evaluación, así como personal integrante del Programa Nacional de Inmunizaciones, quienes van a hacer el monitoreo del cumplimiento de la norma establecida.
Y eso es todo. Esperamos haber dado la información necesaria. Gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a abrir en este momento el espacio para las preguntas que tengan los medios de comunicación con el orden respectivo. Por favor, iniciemos. Tenemos la primera pregunta con Alejandro Esquité de La Red. Buenas tardes, ministra, funcionarios. Son varias interrogantes. La primera sería respecto a los ensayos clínicos de la vacuna AstraZeneca, que es la que vendrá al país. No había una suficiente muestra o grande de personas mayores de 65 años para arrojar un resultado que determinara su efectividad en este grupo. Y la gran mayoría de los participantes tenían menos o por lo menos de 55 años. ¿Por qué Guatemala está tomando la decisión de sí aplicar la vacuna a los mayores de 65 años o será otra la que se les aplicará a ellos? Gracias. Esa sería la primera. Bueno, sí, se ha seguido muy de cerca todas las publicaciones que se han vertido en torno a esta situación. No significa que no sea efectiva en estas personas, sino que hay diferencia entre la efectividad que se tiene en la transmisibilidad del virus y la efectividad que se tiene en la prevención de la mortalidad de la enfermedad. Entonces, se ha visto que en estas personas hay una alta efectividad respecto a lo que es la prevención de la enfermedad grave, así como la mortalidad. Y se están haciendo ya las pruebas y dentro de muy poco ya saldrán los comunicados respecto a esta variante que se ha determinado allá en Europa y que puede causar alguna complicación. Sin embargo, en este momento no hay ninguna contraindicación que diga por qué no se deba usar en adultos mayores. Ok. Las siguientes dos serían, si ya se tiene algún avance en la investigación o si saben algo más respecto a la supuesta de una llegada de una vacuna falsa al sur, por el lado de la frontera sur de México, si ya tienen alguna información adicional. Y tres, ¿cuál sería el plan de emergencia que ustedes pues medio hacían mención por ahí en caso de que uno de los pacientes que ya recibió la vacuna tenga alguna reacción adversa en esta área de control? Gracias. Sí, muchas gracias. En relación a por qué se decidió comprar la vacuna AstraZeneca, aquí quiero hacer mención que esta es la vacuna que se va a recibir a través de la plataforma COVAX, debido a que es la que en este momento se encuentra en disponibilidad. También estamos preparados para recibir otras vacunas, aún la Pfizer que se almacena en una temperatura de alta congelación. También tenemos capacidad por el momento y tenemos ya uno de los viceministros que fue a observar a uno de los países que ya están realizando vacunación con este tipo de vacuna para poder conocer los procesos. En cuanto a las vacunas falsas, tenemos conocimiento, hemos estado informando a la población, especialmente a las que viven en áreas fronterizas, para que no se dejen engañar. Cuidan mucho ese tema porque la vacuna es gratuita, se distribuye a través de nuestros servicios de salud. Es importante que denuncien cualquiera de estas acciones porque puede ser que no solamente les vayan a vender agua, sino cualquier patógeno que pueda causar la muerte, ¿verdad? Sí, respecto al plan de manejo de las reacciones adversas, básicamente cada centro de vacunación tendrá preparadas lo que nosotros denominamos en medicina áreas para la atención de emergencias o cuartos de shock. Específicamente se desarrolla un kit y se está preparando en donde estas unidades contarán con un kit. La principal y más delicada de las reacciones adversas son los shocks anafilácticos, es decir, las reacciones alérgicas. El objetivo es que tengamos todo preparado con carros de emergencia, con los kits, con los medicamentos necesarios y con unidades de transporte para poder, como lo veía muy bien, en menos de 15 minutos poder trasladar a un paciente a un centro asistencial. Más sin embargo, estará preparada cada centro de vacunación con los espacios y los medicamentos necesarios para el manejo de estas reacciones adversas. Ok, solo para finalizar, según la OPS, hasta ayer 30 países de América ya habían entregado su plan de vacunación por medio de la herramienta de preparación para la introducción de vacunas, VIRAT. Yo quería saber si ya está trabajando Guatemala por medio de esa plataforma, ya entregó el plan a la OPS
Y finalmente, respecto a las vacunas, si se ha solicitado alguna donación a los países productores o únicamente se está negociando con ellos pues una compra. Gracias. Efectivamente, a lo largo de toda la elaboración del plan, nos estuvimos haciendo la autoevaluación por medio de esa herramienta VIRAT, y pues es de mucha satisfacción poderles informar que estamos prácticamente en verde, cumplido todos los requerimientos, y ya el plan está subido a la plataforma de la OMS, efectivamente como usted lo menciona, y pues ya estamos ahí, y ahí nos evalúan a nivel internacional. En relación a los donativos, creo que es importante aclararle a la población que en Guatemala no se ha recibido ninguna propuesta de donación, que todas las vacunas se están adquiriendo a través del presupuesto que fue aprobado por el Congreso de 1.500 millones de quetzales, y que definitivamente no catalogamos en este momento como países extremadamente pobres para poder recibir vacuna donada en este momento. Hay algunos países que sí fueron beneficiados con este aporte, pero en Guatemala no. Tenemos la siguiente pregunta del indagador con Luis Barrios. Buenas tardes, la pregunta va para la ministra. Amelia, ¿cuáles son las medidas que está tomando la cartera que usted dirige frente a la grave contaminación a la que está siendo expuesta a miles de familias por el incendio del vertedero de AMSA? Gracias. Muchas gracias. Precisamente el área de salud sur, Guatemala Sur, está coordinando las acciones para evitar la contaminación de las personas, especialmente los daños que puedan ocasionar a la salud el humo, que está generando problemas oculares principalmente y respiratorias. Ellos están trabajando de forma coordinada con todos los actores que están trabajando en torno al mismo. La siguiente pregunta con María Olga Menaldo de Prensa Libre y Guatevisión. Autoridades, buenas tardes. La primera pregunta es, ¿cuándo comienza la capacitación al personal? Básicamente, creo que ya la doctora Ramírez nos había ilustrado. Tenemos un personal altamente capacitado. Lo que logramos entender de este sistema de vacunación es que no cambia o no varía mucho en relación a las vacunas anteriores, pero sí hay un esfuerzo en donde estamos centrados, especialmente en este momento en los hospitales, que una vez conozcamos con exactitud cuál es la vacuna que viene, se puedan familiarizar con el proceso. Tenemos soporte de capacitación que viene dado por las mismas empresas y también pues contamos con la experiencia del recurso humano. Lo que es importante es que todo el personal que va a estar a través del programa de vacunación es gente con muchísima experiencia, para los cuales no es extraño el manejo de cualquier tipo de vacuna. Mi segunda pregunta y última, hablábamos de agendar las citas por medio de un mensaje de texto. ¿Qué pasa si una parte de la población no puede leer un mensaje de texto? Hablamos de personas mayores o personas que no sepan leer. ¿Cómo se hará con estas personas? Bueno, efectivamente se ha tomado en consideración esa situación y es muy probable que suceda. Algunas personas mayores que no se pueden movilizar y otras personas que viven en lugares con difícil acceso. Esto ya se está coordinando a través de las áreas de salud y con los COCODES y con las personas encargadas de cada una de las comunidades, para que esas personas sean quienes reúnan los datos de esas personas, los identifiquen y le notifiquen a los trabajadores de salud para que los vayan a vacunar a sus casas de habitación. La siguiente pregunta con Marlene Valdés de AGN. Gracias, muy buena tarde. Yo quisiera saber si ya tienen identificado el departamento donde van a iniciar con la vacunación. Además, quisiera que me informaran si ya cuentan con los carnets que van a entregarle a las personas ya vacunadas. En este momento, como estamos hablando de que la primera fase se va a hacer en el personal de salud, se ha planificado iniciar simultáneamente la vacunación en los hospitales principales que atienden COVID
y cada hospital se va a organizar de tal forma de acuerdo a su capacidad, así va a ser el tiempo que va a tardar su vacunación. Y los carnets pues ya están en proceso de elaboración. Gracias. Mi segunda pregunta es si las personas que reciben la vacuna deben continuar con las medidas respectivas o qué procede. Gracias. Por supuesto que sí, lo hemos dicho e insistimos en que las medidas de prevención, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla deben continuar hasta que toda la población esté inmunizada. La siguiente pregunta con Brian Choi de Nuevo Mundo. Autoridades, muy buenas tardes. En este caso tengo varias interrogantes. La primera de ellas es, se tenía entendido que en un principio se había hecho un pago inicial por las vacunas que vendrían a nuestro país. Quisiera saber en primer lugar si ya se terminó de realizar ese pago para que las vacunas vengan y si no, cuánto faltaría por cancelar. Sí, muchas gracias. Ustedes están bien enterados que en el mes de diciembre nosotros teníamos ya ingresado en su totalidad el 15% del pago total de esa vacuna a través de COVAX, que era lo que se requería. Con eso estamos cubriendo la primera entrega que vamos a recibir y estamos totalmente preparados administrativa y financieramente para poder seguir realizando los pagos en cuanto se nos vaya informando cuáles van a ser las fechas para realizarlos. Es decir, entonces, ministra, que todavía no se ha recibido la información de cuándo tendrían que dar, por ejemplo, el siguiente pago. En efecto, porque primeramente tenemos que recibir el primer ingreso de vacunas. Seguidamente, yo creo que muy cerca de esta fecha ya vamos a estar recibiendo el cuadro en donde se nos menciona las fechas de depósito de cada uno de los montos asignados. Ok, mi segunda pregunta iría relacionada con el proceso de cómo se va a trasladar la vacuna. Tengo entendido de que será por vía aérea, si no estoy mal. Si usted me pudiera confirmar eso, señora ministra, y si es así, ¿cómo se van a coordinar con las aerolíneas o en este caso con Dirección General de Aeronáutica Civil? Sí, gracias. Por el momento no se ha hablado de líneas aéreas ni aeronaves, sin embargo, en el momento en que se requiera hemos ya recibido propuestas gratuitas de poder trasladar vacunas si se hace necesario a lugares lejanos. Saben ustedes que trasladar vacuna a los diferentes departamentos muchas veces constituyen muchas horas de traslado. Sin embargo, las áreas de salud cuentan con vehículos refrigerados que son los que sirven de transportación rutinariamente para poder realizar este proceso siempre. Pero, como le digo, si se hace necesario transportar por vía aérea, ya se cuenta con ese ofrecimiento. Por aparte, señora ministra, durante la presentación se habló de que se iba a utilizar para el proceso de vacunación el mismo sistema que se utilizó para Bono Familia. Entonces, pues surgen las mismas interrogantes que con ese programa, como por ejemplo, ¿qué pasa si la persona pierde el código? ¿Qué pasa si la persona, en este caso, pierde el número de teléfono? O algo que sucedió también con Bono Familia, ¿qué pasa entonces si la persona fallece? La pregunta la va a responder el doctor Manolo Vicente, coordinador del Sistema Informático del Ministerio de Salud. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la idea del proceso es que las personas puedan tener opción a tener un mensaje de texto que les permita tener la fecha, el lugar y el centro de vacunación que le corresponde. No se va a remitir ningún código ni ninguna numeración relacionada a este tema, más que pueda estar comunicado en relación a cuál es el centro de vacunación al que debe asistir. Y al final en el otro tema es que se va a hacer un cotejo de información a través del número de CUI o DPI con la base de datos de RENAP para poder estar seguros que las personas que se registraron previamente no hayan tenido ningún tema de cambio en su identidad o bien haya fallecido y que de alguna manera pues tengamos el registro, y por eso es que se hacen dos consultas, una en el registro inicial y otra antes del momento de la vacunación. Gracias. La siguiente pregunta con Andrea Fuentes de Nuestro Diario. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo van a hacer ustedes para confirmar que una persona realmente tenga una de las enfermedades crónicas? Muchas gracias, muy buena pregunta. Como lo menciona
el doctor. Ese es un tema diverso en el país, ya que, como ustedes saben, por ejemplo, el Seguro Social cuenta con un récord importante de todas aquellas personas que acuden a sus servicios, que son beneficiarias del Seguro Social, y ahí se puede documentar todas estas personas que son controladas en el Seguro Social en cuanto a enfermedades crónicas o degenerativas. En el Ministerio de Salud se tiene un registro dentro de la red de servicios hospitalarios, pero también sabemos que hay una gran cantidad de la población que no acude rutinariamente a los servicios. Todo esto se está haciendo un diagnóstico a través de las municipalidades, a través de las COCODES, COMUDES, están apoyando importantemente en todo este proceso. Y a nivel de la iniciativa privada, a través de los hospitales privados, también se está pidiendo a los médicos privados que faciliten el récord a través de los nombres de pacientes que llevan dentro de sus récords médicos hospitalarios. Gracias. La segunda, ¿cuántas personas van a ser capacitadas para la vacunación en total a nivel nacional? En este momento no tenemos un dato específico de la cantidad, puesto que todo va a depender de la evolución de cómo vaya llegando la vacuna, para poder decir, si en este momento nos vinieran 7 millones de vacunas, de dosis, nosotros tendríamos la capacidad de hacer unos cálculos de acuerdo a un algoritmo que hemos creado de qué cantidad de personas van a ser necesarias para integrar las jornadas de vacunación, así como los horarios y la cantidad de puestos de vacunación que necesitaríamos. Para esta fase inicial vamos a vacunar al personal, vamos a capacitar al personal que cada hospital y cada área de salud ponga a disposición, que probablemente no tenga todavía la capacidad técnica de vacunación. Sin embargo, ese va a ser un número muy pequeño porque todo el personal está muy bien capacitado en el tema de vacunación. Está ya estandarizado un plan de capacitación por medio de las entidades oficiales del Ministerio, las cuales se van a hacer como refrescamientos de lo que son las técnicas de vacunación, así como el manejo y logística de vacuna. Gracias. Las últimas. ¿Qué sucede si hay un contagio después de que una persona se hizo la primera vacunación, la primera dosis? ¿Y cuál va a ser el proceso que vamos a llevar en Guatemala, ya que en muchos países era duda si se usaban o no guantes para el proceso de vacunación? Gracias. Obviamente que todo el personal que vaya a estar trabajando y vacunando tendrá que usar todo su equipo de protección. Si hay un caso de COVID reportado posterior a la primera vacunación, puede ser muy normal, puesto que hemos manifestado y está científicamente comprobado que una persona no va a alcanzar el 100% de sus anticuerpos contra el COVID, sino hasta que tenga la segunda dosis. Entonces, después de 14 días de haber recibido la vacuna, empiezan a subir los niveles de estas defensas, por decirlo así, y alcanzan un pico máximo, y de ahí se sostienen cuando le ponemos la segunda dosis. Ok, viceministra, entonces sí puede vacunarse alguien que tenga COVID. Digamos, yo tengo COVID ahorita y mi vacuna es mañana, ¿sí puedo vacunarme? Sí puede, pero no es recomendable que sea al día siguiente o en el momento en que usted está infectada. Está documentado que es mejor esperar de 60 hasta 90 días para que usted se ponga su vacuna. Por lo tanto, lo que puede hacer es reprogramar su cita. La última, perdón. ¿Qué sucede si alguien menor de 18 años, 17, que en ese año cumple la mayoría de edad, sí puede vacunarse o habría que esperar hasta el siguiente año? Tiene que esperar hasta que le toque su turno. Si cumple 18 años, pero le toca hasta diciembre probablemente o hasta el final de los 6 meses que hemos programado, porque en base a todo lo que hemos manifestado, factores de riesgo, le tocaría en la fase 4. La siguiente pregunta es con Yuri López del diario Centroamérica. Funcionarios, buenas tardes. La consulta. En la idea
del plan de vacunación también servidores van a colaborar, policía, ejército. ¿Qué capacitación se le va a dar? ¿El tiempo que va a llevar? ¿Y en qué fase estarían ellos ya involucrándose en ese proceso? La segunda, en el caso de los hospitales, doctor Coma, ya tienen ustedes… perdón. Lo que pasa es que hizo varias en una. Tal y como está estipulado en el plan de vacunación, tenemos que el personal de seguridad está contemplado en la fase 3. Ahí a ellos se les va a vacunar y ellos no van a vacunar. El personal que va a vacunar o que va a administrar las vacunas únicamente es personal de sector salud. Eso significa que pueden ser médicos o enfermeras, pero los demás van a ser personal de apoyo, personal de logística, que nos van a ayudar en ordenar a las personas, en revisar los datos en la computadora, el DPI, etcétera. Pero vacunadores únicamente médicos y personal paramédico. Y en el caso, gracias viceministra, doctor Coma, en el caso de del listado que estaban elaborando el padrón dentro de los hospitales públicos y privados, ¿ya avanzaron con esto? ¿Hay un número exacto de esta posibilidad? Y tengo la interrogante, en este primer lote, ¿qué número exacto es el que van a inmunizar ustedes para este proceso? Bien, se ha venido trabajando desde hace más de 3 semanas en el requerimiento de la información y el listado de todo el recurso humano. Específicamente sabemos que este es un tema muy importante. ¿En qué sentido? Dependiendo del número de vacunas, es la cantidad de personas que tendremos que priorizar para vacunar. En ese sentido, pues tenemos claridad que si, por ejemplo, solo vienen 100,000 dosis y lo que tuviéramos posibilidad de vacunar son 50,000 personas, tendríamos que hacer un proceso de nuevo de revisión del listado. ¿A qué nos referimos? El listado viene clasificado en 3 niveles de riesgo o exposición del personal de salud. 1, el de primera línea; 2, los que están cubriendo unidades de emergencia y otros servicios como salas de operaciones, anestesiólogos; y un tercer nivel, digámoslo así, que es la gente que está más lejana de los servicios, como las personas que están en accesos a puertas y otro tipo de personal. Idealmente nosotros, como les decía, el personal de primera línea, habíamos estimado que puede estar en el rango de alrededor de 50,000 personas, si no estoy equivocado, pero es un tema que está en proceso de validación. Y el tiempo en el cual podríamos tener vacunados a estos recursos humanos, yo les mencionaba que la idea es que pudiéramos hacer un proceso en el que a más tardar en un periodo de 2 semanas o a un mes máximo pudiéramos tener a ese recurso humano vacunado. La siguiente pregunta con Michelle Delcín, de TGW. Buenas tardes, ministra, viceministros. Viceministra, usted se refería a la seguridad perimetral. ¿Ya han hablado con el Ministerio de Gobernación para coordinar el apoyo en este tema? Efectivamente, la señora ministra pues ha estado muy activa en esas coordinaciones y nosotros hemos avanzado. No nos hemos quedado únicamente en la elaboración del plan, sino que también ya hemos avanzado en la implementación del mismo. Y a raíz de esto, le podemos decir que hoy, por ejemplo, tuvimos una visita a un sitio que probablemente sea como el sitio modelo para establecer el lugar de vacunación, y ya se integró la policía, la PMT, la municipalidad y otras entidades que están colaborando en la integralidad de este centro de vacunación. Entonces, todos están pues muy entusiasmados de poder participar y de poder coordinar con nosotros al respecto. En cuanto a los lugares, ¿ustedes ya tienen ubicados específicamente los lugares en donde van a vacunar a las personas? En este momento hemos identificado 900 lugares. Todavía falta verificar que cumplan con los requerimientos que hemos dictado, pero acá las oficinas siguen llegando ofrecimientos de múltiples lugares que pudieran ser realmente estos centros de vacunación, y por lo cual estamos muy agradecidos realmente porque vemos que realmente todos quieren participar y aportar.
La siguiente pregunta con José Vega, de Canal Antigua. Buenas tardes. Ministra, una pregunta. En el mensaje que daban hace algunas horas, el presidente mencionó sobre futuras adquisiciones de vacunas. Un punto dijo que tenían pláticas con una embajada. Quisiera saber con qué embajada ha sido esto y que en marzo se podía aprobar una nueva vacuna que es de una sola dosis. También quisiera algunos detalles sobre esa vacuna. Gracias. Muchas gracias y qué bueno que han puesto tanta atención en la información. Precisamente quiero informarles que nosotros hemos mantenido conversaciones con diferentes fabricantes y aquí hablamos de diferentes países, ¿verdad? Desde el AstraZeneca que se produce en Inglaterra, en Oxford, como en las demás. Aquí en relación a la vacuna fabricada en Rusia, que es la Sputnik, hemos tenido ya diferentes reuniones y conversaciones y hemos avanzado ya en algunos temas como las firmas de los acuerdos de confidencialidad, otros documentos que estamos por obtener para culminar con las firmas de los mismos documentos. Sabemos que es una vacuna que cuenta con las calidades y estamos esperanzados en poder tener la capacidad de poder adquirir esa vacuna. Hemos tenido reuniones también con los productores de la vacuna de Johnson & Johnson que están terminando su fase y su acreditación a través de cualquiera de los tres entes que manda el decreto, como lo son del Acuerdo de Emergencia de la OMS o el FDA o el EMA, que es la empresa que certifica en Europa, la Agencia Europea de Acreditación. Esta es la que es una sola dosis y cuenta con niveles de calidad óptimos. Tenemos una última pregunta con Alejandro Esquité, de La Red. Ministra, en redes sociales preguntan mucho sobre cuál será la logística y si ya tienen hora y fecha. Sabemos que todavía no, pero si nos pudiera confirmar de la llegada de la vacuna a Guatemala y en ese mismo contexto, ¿cómo se va a evitar por parte de ustedes, digamos, el robo hormiga que se ha dado en otro tipo de medicamentos, pero pues es de momento pues muy codiciado? Gracias. Muchas gracias. Como les hemos informado, tenemos la última comunicación de la plataforma COVAX que nos dicen que en la tercera o cuarta semana del mes de febrero vamos a poder recibir el primer ingreso de vacuna. Luego, en relación al robo hormiga, definitivamente se debe evitar con el sistema de información, la herramienta que estamos utilizando para poder garantizar el registro no solamente de las personas que se van a vacunar, sino de la cantidad de vacuna que se va moviendo. Yo creo que esto es muy importante y todos ustedes, porque esta es una respuesta de país, es un trabajo que es del Ministerio de Salud, pero están participando todos. Ustedes son actores claves también para poder diseminar la información y para poder monitorear y ayudarnos también en todas aquellas denuncias que ustedes puedan detectar. Todo para nosotros es muy valioso. Antes de terminar, quisiéramos mostrarles un ejemplo dinámico de cómo tendría que funcionar el centro de vacunación y se los van a poner a continuación, por favor. Bueno, como ustedes ven, de acuerdo a lo que les expliqué al principio, acá están las varias estaciones por las cuales tendrá que ir ingresando el paciente. A su lado izquierdo vemos cómo es el ingreso de las personas. Aquí pues de acuerdo a la hora en que les vayamos dando su cita, no debiera de esperar mucho tiempo. Luego entran en donde se les toma la temperatura y se les da gel antibacteriana. Posteriormente se verifica su número de DPI y que la persona realmente haya recibido su cita. Aquí lo pueden ver en grande al lado derecho, cada uno de estos procesos. Posteriormente, ya en el tercer paso, entran a una sala
en la cual se les va a dar toda la información respecto a la vacuna, una orientación, se les va a dar el consentimiento informado y se les habla de las posibles reacciones adversas. Posteriormente ingresan al área en donde van a complementar ya los datos que pudieran estar pendientes de llenar en el sistema de información, para posteriormente pasar a una de las áreas de vacunación, que en este modelo es mínimo 6 vacunadores, pueden ser más, ¿verdad? Posteriormente a ser vacunados, alguien los va a apoyar y los va a llevar a un sitio en donde será el área de espera de la certificación, en la cual no debe transcurrir más de 30 minutos y en ese momento también vamos a tener la oportunidad de poder verificar que la persona esté bien antes de egresar del lugar. Se le entrega su certificado y puede retirarse. Va a estar dotado de un área de atención de reacciones adversas, de ambulancia para poder trasladar a cualquier persona que pudiera tener alguna reacción severa, y calculamos que si se llevan estos tiempos se estaría vacunando a 70 personas cada hora, 500 personas en 7 horas. Eso significa que si necesitamos avanzar más rápido, lo que tendríamos que hacer es ampliar los horarios de atención, hacer otras rotaciones de personas para que vayan apoyando y de esa forma poder avanzar en más horas. Esto se va a aplicar básicamente para la tercera fase en adelante, porque como dijimos, primera y segunda van a ser en hospitales, centros de salud y áreas de salud. Gracias por su atención, eso era todo. Bueno, muchas gracias, señora ministra, señora viceministra y señor viceministro. También al coordinador del Sistema Informático del Ministerio de Salud le agradecemos, y también a todos los medios de comunicación por acompañarnos esta tarde. El Plan Nacional de Vacunación ya está disponible en la página web del Ministerio de Salud y del Gobierno de Guatemala. Muchas gracias, buena tarde.